Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Y aquí estamos, tengo nuevamente el gusto de estar con mi amigo, el periodista latinoamericano Paulo Canabrava. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo va eso? Oye, Enrique, como siempre, contento, y para mí es incluso una emoción poder estar aquí en la radio Libertad. Porque Independencia. Independencia. Sí, pero no hay independencia sin libertad. Claro. No hay libertad sin independencia. Entonces, claro, por supuesto. Tú me perdonas el lapso. No, es que tiene un vínculo muy estrecho, muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. ¿Cómo está Brasil, Paulo? Mira, tuvimos esta semana, ¿no? El 7 de septiembre, se conmemora aquí lo que dicen la independencia del país. Que fue un arreglo entre la nobleza europea. Claro. Un arreglo de división de poderes y de territorio, como era común en el medioevo en Europa. Claro, sí, exactamente. Entonces, ahí la familia se dividió, uno fue para Portugal y otro se quedó con lo que era el Reino de Brasil, claro. se quedó imperio. El Imperio de Brasil, claro. Se quedó el Imperio de Brasil con las mismas familias, ¿no? Y eso fue del 1822 hasta 1889, cuando también por un arreglo de fuerzas internas se proclama la República. Sí. La República ha sido un golpe militar, ¿no? Arreglado con las oligarquías de São Paulo y Minas Gerais. Pero el hecho que la independencia es un mito y también, fíjate, que no hay héroes de la lucha por la independencia. Claro, sí, eso es una cuestión que yo marco significativamente con los argentinos, porque nosotros tenemos un origen completamente diferente. Completamente. Y que ciertamente... Si yo hablo mal de San Martín ahí en Argentina, me linchan. Claro, sí, de Belgrano, de tantos otros, pero, a ver, este es un tema que me parece fascinante, ¿no? Porque yo creo que Brasil debe ser el único caso donde la República se declara así, sin disparar un solo tiro. No hubo toma de la Bastilla, no hubo nada. No hubo nada. Todo fue arreglo entre familias. Claro, la familia real conservó muchos privilegios, fortuna, y etcétera. Hasta hoy. Claro. Hasta hoy tenemos ahí los herederos de la corona metidos con Bolsonaro. Claro. Bueno, un día, no te quiero cambiar el perfil que le habías dado a esta entrevista, pero un día me gustaría hablar sobre la intervención británica dentro de Brasil. Sí, eso tengo bastante datos. Pero lo que yo quería decirte que de toda manera es un feriado, es una fecha importante. Los militares hacían desfiles. Claro. Este año fue todo virtual. Claro. No hubo
no hubo estas encenaciones. Pero ocurrió un hecho que me llamó bastante la atención, que fue un pronunciamiento en vídeo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Mira, incluso yo tengo un programa que se llama Dialogando en la revista Diálogo del Sur. Yo hice un comentario de lo que fue el discurso de Lula y lo puse al final para que la gente que no escuchara lo que el hombre dijo. En ese comentario yo marcaba que Lula finalmente, después de 74 años de vida, cárcel, cuarentena, me parece que abrió los ojos a lo que es la realidad del país. Él habló 3 palabras claves: soberanía, independencia y libertad. Caramba. 3 palabras que para mí define, ¿no?, el motivo de lo que es la lucha actualmente en Brasil. Es una lucha de liberación nacional. Claro. ¿No? Sí, como todo el resto de Latinoamérica. Sí, pero en Brasil la peor de las situaciones, porque hay una ocupación militar de todo el aparato gubernamental. Claro. Son más de 8.000 militares que ocupan los puestos de primer, segundo, tercer escalón, todos los centros de decisión del país en manos de 8.000 militares. Si eso no es una ocupación, yo no sé lo que es. Y estos militares están subordinados al Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces, Lula también se refiere a eso, a inaceptable sumisión al Comando Sur de los Estados Unidos. Que eso es traición a la patria, hiere la soberanía del país. Entonces, caramba, tú sabes, yo nunca fui del PT y siempre fui un crítico del rol, ¿no?, del protagonismo de Lula en el proceso histórico, porque yo lo vi siempre del otro lado, como, ¿no?, su gobierno fue un gobierno neoliberal. Sí, con algunas cuestiones populares, pero el trasfondo... Neoliberal de izquierda, yo llamo. Claro, él mismo dijo que con él nunca habían ganado tanto los bancos, nunca se habían generado... Entonces, para mí, eso pareció algo muy significativo, muy significativo. Pero fíjate, la prensa lo ignoró, lo invisibilizó. Claro, y sí, lógico. Absolutamente. Eso es un segundo crimen, ¿no? Si tú tienes una contienda política, si tú ignoras, ¿no?, un lado de la contienda, del confronto, ¿no?, tú ignoras la propia contienda, la propia disputa. El pensamiento único es el único que vale. Entonces, eso es muy grave, esa autocensura impuesta a los medios es tan grave como la ocupación militar, porque no ve esa ocupación militar, ¿no?, y cierra los ojos a todo lo que
es una denuncia de eso. Entonces, yo saludo, ¿no?, a este tipo, a Lula, porque finalmente entendió que el enemigo principal, que quien comandó todos los procesos judiciales, todo eso fue orden de Estados Unidos. Claro. Está consciente de eso. Entonces, esa conciencia es que lo lleva a asumir una posición llamando la nación a un nuevo pacto social. Eso es muy importante. Un nuevo pacto social se hace con constituyente, se hace llamando todo el pueblo a aprobar un proyecto nacional. Eso que es llamar a la nación a un nuevo pacto que tenga por objetivo principal la recuperación de la soberanía, de la independencia, de la libertad. Yo creo que debemos insistir en esta bandera, ¿no?, apoyar esta bandera, y porque él es incontestable, odiado o amado, no puede ser ignorado, coño. Claro, sin duda. Sin duda. No le pueden desconocer la validez de la palabra por el respaldo popular que tiene, ¿no? Sí, un expresidente de la República electo 2 veces merece un mínimo de respeto. Y de consideración. Por más que tú estés en desacuerdo con él, tú no lo puedes ignorar. Claro. Aparte hay algunas cuestiones que, sin entrar en la pureza ideológica, son más que significativas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando conocí Brasil, el salario de un trabajador era de $60 por mes, morían 300 chicos solamente por hambre. La situación de Brasil era desastrosa en ese sentido, en el sentido social, y Brasil ocupaba un lugar en el contexto internacional muy atrás de las naciones en desarrollo, ¿no? Y Lula consiguió llevarla a una quinta economía, ¿no? No es una cuestión menor. No llegó nunca a ser la quinta economía. ¿Qué es eso? Bueno, pero por lo menos es lo que se decía. No. Fíjate. Entró en el BRICS, por ejemplo. Sí, esto, estar en el BRICS fue realmente la política exterior ejecutada por el gobierno Lula. Realmente fue una política exterior acertada, correcta, ¿no? Lo que la énfasis en el sur, ¿no?, Mercosur, las relaciones sur-sur, los BRICS, el banco de los BRICS, todo eso fue acertado. Pero internamente no cambió nada. ¿No? La dictadura del capital financiero y del pensamiento único siguió. Ah, claro, sí. Yo siempre dije, nunca, los medios de comunicación siempre con el mismo camino, ¿no? No, y la política económica no cambió nada, que internamente. Incluso la Bolsa Familia, eso había sido creado. No, antes, claro, a ver, no. El programa Hambre Cero fue creado por Fernando Henrique Cardoso. La misma oligarquía está preocupada con el posible sublevación de las masas populares. Entonces le pone allí, ¿no?, 100 reales. Era una miseria, eso no resolvía nada para las personas, y sin integrarles al proceso, ¿entendés? Claro. No, pero yo, a lo que yo me refiero de la quinta economía,
Estoy hablando de la macroeconomía, no de la microeconomía, que es lo que le llega a la gente. Mismo en términos de Producto Interno Bruto, nunca fue. La quinta nunca fue. ¿Y de dónde salió eso? Mira, Brasil estuvo en una época entre los 7 países más industrializados del planeta. Brasil hacía locomotoras, hacía tanques, hacía de todo. Había una industria poderosa y Brasil estaba entre los 7 países capaces de fabricar una locomotora. Claro. Pero eso todo se acabó, hijo. ¿Y de dónde salió eso? Brasil ahora no hace ni los rieles. La China viene aquí, lleva nuestro minerio de hierro y Brasil le compra los rieles. Claro, un absurdo, ¿no? Un absurdo. Pero esto es la realidad. ¿Qué potencia es esta? El mayor exportador de soya pasó a Estados Unidos, ¿no? El mayor exportador de minerio del mundo. Esta es la potencia de Brasil. Industrialmente, estamos produciendo menos que en los años 70. Caramba. Esta es la realidad. Incluso yo estoy haciendo un libro explicando todo ese proceso. Me tardaré algunos meses porque son tantas cosas que nos atraviesan, ¿no? Claro. No, y acabo de lanzar un libro que es muy importante, que tú lo sabes, sí. ¿no? Claro. Se llama Resistencia y Amnistía. Y amnistía. En ese momento en que los militares niegan que ha habido una dictadura, ¿no? Caramba. Y recuerdan con cariño las dictaduras de Argentina, de Chile, de Paraguay, y niegan todo el proceso de lucha popular. Mi libro está intentando colocar la historia en su lugar. Y claro, ahora estoy haciendo otro libro que también es para colocar la historia en su lugar. Esos militares. Todo lo que ha sido ese proceso de desmantelamiento de Brasil. Paulo, estos militares están en contra de los documentos desclasificados por Estados Unidos, ¿no? Que dicen claramente que las dictaduras fueron todas financiadas por ellos. Sí. Ellos mismos lo dicen. Sí, ellos mismos. Y mira, ahí ahora se sabe, ¿no? Se sabe que todo el proceso armado, eso empieza en 2013, ¿no? Con los procesos judiciales armados encima a través de Estados Unidos. Claro. Entonces, esa operación de captura del poder, utilizando las Fuerzas Armadas, ¿no? Una operación de captura comienza en 2013. ¿No? Ahí hay, así es. Y hay el golpe jurídico parlamentar de 2016 contra el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Y ahí ya con el gobierno de Temer se define la dirección que estaban tomando, de sumisión absoluta a Estados Unidos, ¿no? Claro. La pérdida total de la soberanía. Y ahí después toda la operación que resultó en el fraude electoral de 2018. Pero eso es otro cuento, ¿no? Pero tú hablando ahí de la participación de Estados Unidos, es en todos los golpes, desde los años 50. Claro. Sí. Y antes, ¿no? Lo que hacían en América Central, con las repúblicas bananeras. Tremendo. Claro. Esa es la historia de Estados Unidos. Bueno, ellos llegaron a dividir un país, ¿no? A Colombia le sacaron Panamá,
crearon otro país nuevo, Panamá, para quedárselo Dos, para ellos. 2/3 del territorio mexicano, También, claro. Claro. ¿no? ¿Qué es eso? Y la guerra contra México, ¿cuántos mexicanos han muerto? Y no resultó en proteger su territorio. Todo el territorio ahí del sur de Estados Unidos es México, ¿no? Bueno, ¿cómo se saldrá de eso, no, Pablo? Pues, cuando la gente empiece a comprender que la lucha es de liberación nacional. Claro. Recuperar el pensamiento de todos nuestros próceres, ¿no? Nuestros prohombres que lucharon por liberación nacional. La lucha sigue siendo de liberación nacional, ¿no? Y el enemigo de la humanidad es, oye, el capital financiero, ¿no? Pablo, teníamos un segmentito que íbamos a hablar del 11 de septiembre latinoamericano, ¿no? Sí, 11 de septiembre fue ayer, Sí. ¿no? Yo me recuerdo que yo como periodista trabajaba en el diario Expreso en Lima, Perú, ¿no? Y yo cubrí parte de la campaña de la Unidad Popular, que es la campaña presidencial de Chile. He ido allá varias veces para participar de los eventos de campaña. Y uno de los materiales que yo escribí, uno de los reportajes que yo hice, yo empezaba con la frase: hoy yo he visto la cara del fascismo. Caramba. Lo que era la campaña de los derecha, momios, claro. de la derecha. Lo que era el comportamiento de la derecha, ¿no? Y nosotros, el diario Expreso, éramos un equipo muy bien informados y que todos involucrados en investigación, teníamos muchos académicos investigando las cosas. El argentino Gregorio Seltzer, ¿no? Un gran especialista en las intervenciones de Estados Unidos, estudioso, más grande alfarrabista que yo he conocido. Trabajó con nosotros ahí en Diario Expreso. Entonces, después del 11 de septiembre, yo publiqué un libro que se llama Chile, la anatomía de un golpe, ¿no? Entonces, ahí yo describo cómo fue toda el armazón, ¿no? Desde el llamado del dueño de la Pepsi Cola al gobierno de Estados Unidos para que le diera los dólares necesarios para desestabilizar Chile, hasta el envolvimiento del Council of America de Río de Janeiro. El Council of America tiene sede en Nueva York, pero tiene sede también ahí en Río de Janeiro. Es una organización que reúne los ejecutivos de las transnacionales, ¿no? Entonces, este Council of America de Río de Janeiro fue quien financió el golpe de Chile. Caramba. Fue quien financió. Y la derecha chilena, ahí, Patria Libertad, aquellos fachos que hacían los atentados, todos entrenados aquí en Brasil. Ah, caramba, eso. La participación brasileña en el golpe de Chile fue quizá más directa do que la participación de Estados Unidos. Ve qué cosa increíble. Claro, claro. ¿Cómo se manejó el tema? Y lo mismo había ocurrido antes
con relación al golpe de Banzer contra Torres. Fíjate, en 72, claro. ¿no? El golpe de Banzer contra Torres fue todo armado en Brasil, financiado por brasileños. Y todo eso yo tengo documentos, por supuesto, ¿no? Claro, desde ya. Y ahora el golpe contra Evo Morales, ¿no? La participación descarada de Brasil, Estados Unidos e Israel. Solo la inteligencia no ha visto eso, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el papel de los camioneros, el papel real de los camioneros? ¿Fue digamos, propagandístico de desestabilización? Mira, fue clave en la desestabilización, porque el desabastecimiento, ¿no? Dejó la gente maluca. Claro, La loca. gente, ¿no? Y lo que ellos hacían para, por ejemplo, un cargamento de biberones, ¿no? Ellos desviaban esto y lo enterraban. Entonces no había biberones, no había pañales. Claro. No, estos bienes así que deja la clase media y deja la pequeña burguesía desesperada. ¿Cómo? No tengo pañales, ¿cómo? No tengo cepillo de dientes. Claro. Deja la gente desesperada. Ellos desaparecían del mercado, ¿no? Entonces, cuando los camioneros paran, ¿no? Ahí se agrava de una manera irremediable, ¿no? El apoyo que pudiera tener de la pequeña burguesía, de la clase media, el gobierno. Se desespera con la cuestión del abastecimiento ahí. Yo recuerdo un episodio, yo trabajaba en Fiat Concord, en la compañía Fiat Concord en Argentina, en la planta Panamericana, que era donde se hacía el servicio técnico de camiones y tractores, etc. Y recuerdo el episodio de un camionero chileno que fue a buscar un repuesto y que no la estaba consiguiendo en las concesionarias, entonces fue directamente a la fábrica. Y él lloraba reconociendo que él había participado de la huelga era un camionero chileno, ¿no? Que había participado de la huelga contra Allende, que él ganaba más con el camión parado que con el camión funcionando, porque le pagaban más para que pare, y que había hecho todo eso y que después no tenía plata para alimentar a la familia. Como resultado de todo eso, como resultado del golpe, ¿no? Lo decía con lágrimas en los ojos, recuerdo que estaba todo el mundo conmovido con eso. Así que, bueno, tremendo, ¿no? Lo que tuvo que padecer Chile y cómo los destrozaron ciudadanamente, ¿no? Porque la cabeza del chileno terminó realmente lastimada, ¿no? No nos olvidemos que los logros, entre comillas, de Bachelet, del socialismo, los mayores logros del socialismo de Bachelet fue consolidar el regreso de Pinochet, ¿no? Piñera, que más Pinochet que Piñera, pero bueno. Sí, el malo de todos estos gobiernos dichos progresistas, claro, ninguno de ellos fue al grano de la cuestión, que era la cuestión del capital financiero. Claro. Y el pensamiento único, ¿no? O sea, no utilizaron la comunicación para el pensamiento alternativo. Y todos estaban prisioneros de este pensamiento único. Sí. Querían ser progresistas. Claro. Pero dentro
del status quo, del establishment. Romper con la institucionalidad, nadie quiso. El trabajo de la soberanía intelectual es un trabajo arduo que tenemos por delante, ¿no, Canabrava? Sí, sí, pero esto desde Platón, ¿no? Para Platón, la peor de la servidumbre es la servidumbre intelectual, claro. Y eso sigue hasta hoy. Claro, claro. Hasta hoy, el peor de la servidumbre intelectual, mismo porque es una servidumbre voluntaria. Sin duda, sin duda. Bueno, Pablo, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuál sería tu reflexión final? Eso. Cómo librarnos del pensamiento único, ¿no? La lucha contra la servidumbre intelectual, esa es la peor de la servidumbre. Entonces, tenemos que libertar en las escuelas, desde de chiquillos, de los más chiquillos, nos despertar en la juventud el pensamiento crítico y creativo, como decía Paulo Freire. Claro, claro. Bueno, Pablo, yo como siempre te agradezco muchísimo esta intervención tuya, esclarecedora por demás, porque nos traes datos que nosotros, al menos yo los desconocía completamente, datos finos de la forma en que nos fueron destruyendo prácticamente, ¿no es cierto? O que no nos dejaron construirnos. Así que te agradezco mucho y espero poder contar contigo la semana próxima. Sí, siempre con mucho gusto, ¿no? Porque aquí en Brasil nosotros no tenemos una televisión, una radio independiente, ¿no? Caramba, bueno, esperemos que lleguen a eso. Pero sí, los únicos espacios que hay para contestar el régimen es la prensa alternativa, no hay otra, ¿no? Ya lo creo. Y yo creo que es muy importante que estas cosas repercutan ahí en el país vecino, que somos hermanos, ¿no? Que eso repercuta ahí para que no se repita allí lo que está pasando aquí. Y no crea que no estén conspirando. Todas estas fuerzas, incluso de Brasil, ojo en los neopentecostales, ojo que cuidado con ellos eso. Son agentes desestabilizadores y están infiltrados en los partidos y principalmente en los ejércitos y en las policías. Yo no quiero terminar la nota sin rendirle un homenaje a Leonardo Henriksen. Leonardo Henriksen fue el camarógrafo argentino que cubrió el golpe, estaba por coincidencia en Chile en ese momento, estaba cubriendo el golpe en las calles de Santiago y fue el hombre que filmó su fusilamiento, porque él filmó al militar que lo fusiló. Sí, yo vi. Y bueno, se ha constituido desde hace un tiempo esa fecha como el Día del Camarógrafo, ¿no? En Argentina. Así que mi homenaje a Leonardo Henriksen. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Un gran abrazo. Y nos vemos la semana próxima. Hasta la próxima, sí. Chao. Vos no te vayas. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Retrovisor.
Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia